Bendiciones. Traigo aquí una palabrita para que la estudiemos un poquito y, y muy cortita. Vamos a estudiar, sí, muy cortito. Ustedes han dado cuenta que a mí siempre me gustan los estudios muy cortitos, las enseñanzas muy cortitas. Cosa que la palabrita que el Señor nos dé, pues la podamos disfrutar, sentir que el Espíritu Santo está con nosotros y que no va a haber ningún momento de estar la palabra muy larga, muy cansona, que a lo mejor nos quedamos dormidos y ni sabemos cómo fue sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo terminó, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de la palabra, de por qué les digo yo esto, porque imagínense que el maestro siempre ha querido tener una relación, una vida muy íntima con nosotros y siempre nos ha querido hablar. El deseo de él es que siempre nosotros estemos atentos a su voz, que podamos escuchar su voz, que podamos distinguir en el momento que nos está hablando, en qué momento él nos habla, que eso se trató también en el tema pasado y la verdad es que aquí me encontré una palabra, bueno, hay muchas en las escrituras, ¿verdad? Hay muchas de esas palabras, pero hoy nada más vamos a tocar una y ponemos ejemplo de otras y ya para que no nos cansemos. Miren mis amados, Dios es fiel, Él nos ama tanto y Él siempre quiere tener con nosotros esa relación, esa intimidad. Él siempre ha querido hablarle al pueblo. Todo el tiempo, desde que vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les acompañó. Fíjense que yo me pongo a ver, muchas personas dicen, a ustedes no les ha tocado, y no lo predican, y es que no lo predican, ¿verdad? Nos dicen, a ustedes no les ha tocado un desierto como el que vivió el pueblo de Israel, las ropas les crecía, los zapatos, nada se les acababa. Y es verdad, qué bendición que hoy pudiéramos vivir nosotros ese mismo desierto. Ojalá todos tuviéramos el desierto que el pueblo de Israel tuvo. Imagínate tú, el pueblo de Israel tuvo un desierto donde no les faltó el pan, no les faltó la carne, no les faltó el agua. Y para completar, el Señor les cubría en el día con la nube. Se manifestaba el amor y el poder del Padre en la nube, cubriéndolos del calor y dirigiéndolos por donde ellos tenían que caminar. Y en las noches, calefacción. Mis hermanos, de verdad, qué desierto más bendecido. Nunca les faltó el fuego de noche para el frío. O sea, desiertos así, pues cualquiera, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros vemos las cosas como si fueran así tan difíciles y las vemos que definitivamente este es el acabose. Nos pasa algo y decimos hasta aquí, ya no puedo más, ya le he pedido mucho al Señor, le he suplicado de una manera y le he suplicado de la otra y no lo vemos. Pero yo cuando me pongo a mirar la palabra, eso es lo que el Señor quiere, que nos rindamos. Que lleguemos donde Él sin prisas, porque sabemos que Él nos está amando. Es que es de la única manera que Él nos abraza, y no porque Él no quiera, sino porque nosotros no nos dejamos. Porque nosotros nos dejamos abrazar. Mire que muchas veces llegamos y oramos, y hablamos, que parecemos loras, ¿verdad? Y después nos paramos y nos vamos. Y así nunca escuchamos la voz de Él. Y Él está en nuestro lado, y Él quiere hablarnos, y Él quiere respondernos, pero nosotros lo dejamos ahí. Nosotros les ponemos el caso completo de las peticiones, de los anhelos, de los sueños, del problema, de la aflicción, bueno, de todo lo que nosotros le traemos, ¿verdad? Y hasta lloramos ahí, pero cuando en poco momento, entonces lo que hacemos es que nos paramos y nos vamos y nunca le damos la oportunidad de que Él nos hable. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a la voz de Dios. ¿Y sabe dónde lo veo yo? Vamos a leer un poquito aquí en Daniel 10. Dice en Daniel 10, 7. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión
y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y fíjese que entonces esta visión que Daniel vio no era para él nada más, porque entonces esta visión no hubiera salido en el tiempo en que él estaba solo. Pero mira que él estaba con más personas ahí. Ahí había más personas con él. Pero cuando empezaron a ver, y si ellos huyeron fue de miedo. Cuando empezaron a ver la visión que Daniel estaba viendo, huyeron y no vieron. Y cuando yo veía esto hoy en la congregación, que estaban dando el estudio estaban dando el estudio hoy de Daniel, cuando oró al Señor, y dice el Señor que él escuchó desde la misma hora que Daniel oró, el Señor escuchó su oración, pero que entonces habían unos demonios que no quisieron dejar. Dice que le manda un ángel y dice que él escuchó la oración desde el día en que él empezó a orar. Y entonces esa enseñanza nos la estaban dando hoy ahí. Y de pronto yo vine a esta parte y dije, qué fuerte. Es fuerte cuando miramos que el Señor siempre nos quería hablar. Quiere decirte algo, a lo mejor a las tantas preguntas que te has hecho, preguntas que se han quedado sin respuestas. ¿Y por qué se han quedado sin respuesta? Porque ni tú ni yo hemos dejado que Él nos responda. Nos hemos ido quizás por nuestros propios caminos. Hemos orado y no hemos esperado a que Él nos hable. Y miremos que si nosotros vamos a mirar todo eso, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel era así. Ellos tenían los ojos tan puestos solamente en Moisés. Y es duro cuando la persona, cuando el pueblo de Dios no tiene los ojos puestos en Dios, sino en el líder, porque ahí es donde el líder, el pastor, el que sea el que esté adelante dirigiendo el pueblo, entonces sucede algo y el pueblo se descontrola, el pueblo se descompone totalmente. Y yo me pongo a ver esta situación del pueblo de Israel cuando el Señor les dijo que se prepararan, le mandó a decir con Moisés que se prepararan ese día que Él iba a bajar. Que Él iba a bajar al tabernáculo, iba a hablar ese día y les iba a hablar al pueblo. Y en verdad Moisés fue y preparó, les dijo al pueblo que Jehová Dios venía, iba a hablar con ellos y bueno, y toda esta situación, ¿verdad? Pero cuando ellos empezaron a sentir el estruendo de que el Señor llegaba, inmediatamente ellos dijeron, no, Moisés, que no hable con nosotros. Que hable contigo, les digo. Que hable contigo y tú nos dices a nosotros. Es tremendo, entonces démonos cuenta que por eso muchas personas dicen, pero es que ¿cómo hago yo para sentir eso que usted siente? ¿Cómo hago yo para saber cuándo habla Dios con uno? Yo lo he intentado, yo he luchado, yo he llorado, yo he suplicado, he hecho vigilia, he ayunado, no me pierdo un culto, o sea, supuestamente tú vas muy obediente en todo lo de la palabra, ¿verdad? Pero no le has dado la oportunidad al Espíritu Santo de que sea Él el que empiece a hacer esa obra. En los momentos de dificultad, en esos momentos difíciles, nosotros somos muy dados a decir que estamos en el desierto. No, es que estoy pasando por un desierto, bendita misericordia con ese desierto. Yo también tuve un desierto. Yo tuve un desierto que para mí ese desierto fue una bendición. Fue ahí en ese desierto donde yo conocí a mi maestro. Ahí fue donde tuve ese encuentro personal con él. Entonces, pero en ese desierto yo tenía comida, tenía techo, tenía ropa, mis zapatos, todo me lo daban y cada mes me consignaban un dinero a mi cuenta. Vea, bendito desierto. Pero en ese desierto fue donde yo conocí al maestro. ¿Cómo sabía yo que era un desierto? Cuando tú estás sola.
cuando a ti te dejan tus hijos, te dejan tus hermanos, te deja tu familia, te dejan totalmente abandonada, estás sola en las manos del Señor. Entonces ahí yo creo que ese es el desierto porque duele muchísimo saber que no tienes una comunión con tus seres amados, que nadie pregunta por ti, que nadie pregunta si estás viva, si estás muerta, qué pasó. Entonces, claro, esto es difícil, es muy difícil que de pronto de un momento a otro, donde tú estabas tan acostumbrada a estar en medio de tanta gente, y más cuando la familia es numerosa, y más cuando yo que tenía un supermercado donde estaba entrando gente todo el tiempo, y todo el tiempo estás hablando con todo el mundo, y de un momento a otro te quedas sola, totalmente sola. Entonces, en esa soledad, ese es un desierto para mí. Ese era un desierto. Yo lo tenía todo, pero me hacía falta lo más sagrado de mi vida, que era mi familia y mis hijos. Y en ese tiempo también a mi esposo, claro. Entonces, yo lo perdí todo. Yo perdí mis hijos, yo perdí mi familia, yo perdí a mi esposo, perdí mis finanzas, yo lo perdí todo. Entonces, ahí es donde el Señor se manifiesta. ¿Por qué le digo yo esto? Porque, a ver, a veces pensamos nosotras, es que es difícil, ¿verdad? Es muy difícil entender que cómo se puede vivir así. Pero ahí es donde el Maestro se manifiesta. Ahí es donde vemos nosotros la gloria de Dios. Es en ese lugar donde nosotros lo empezamos a conocer. Ahí es ahí en ese lugar. Ahí mismo es donde nosotros empezamos a saber quién es. Adiós. ¿Estás ahí estudiando? Dios te bendiga, sí. Entonces, esta es la señora que yo cuido. Con esta señora ¿Quién vivo yo. es? Esta soy yo. ¿Esa eres tú? Sí, estoy grabando un audio. ¿Cómo? Lo estoy grabando y ahí vas a salir tú grabada también. Ahora sí, ahora me pareces, pero hoy madre, desde allí, qué cara más grande me parecías. Sí. Ella es mi jefa. Bueno. Esta mujer es un milagro de Dios. Por eso yo les decía a ustedes que el Señor ha hecho cosas misericordiosas, grandiosas. Claro. Esta mujer... Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Dios te bendiga. Es un milagro vivo. Es un milagro caminando. Ustedes no tienen ni una idea quién era ella. Por eso en ese proceso... Yeah. En ese proceso tan grande en el que yo conocí al Maestro, ahí fue donde el Señor me trajo a este lugar para hacer el milagro tan grande que hizo en esta mujer. ¿Estás grabando? Entonces, Dios es poderoso y la verdad es que de ella hay un testimonio muy grande, un testimonio poderoso. Yo a ella la amo, para mí es que esta mujer volvió a resucitar, aunque esto no era el tema, pero al llegar ella, pues imagínate, este es parte del desierto. Y podrán decir las que van a ver esto, y esta viejita que se metió a hacer ahí, pero ustedes no saben cuánto la amo. Y la amo porque el Señor la usó a ella para cuando yo no tenía dónde llegar. Y él me usó a mí como instrumento para la sanidad de ella. Y la usó a ella como instrumento para el sostenimiento mío. Entonces, claro, cuando yo llegué aquí, la señora estaba muy mal, tenía una enfermedad terminal y le habían dado muy pocos días de vida, y ella había que hacerle todo, darle la comida, bañarla, vestirla, sacarla al sol y volverla a entrar. Ella hasta deseos teníamos de comprar una silla de ruedas porque ella casi no andaba. Y fue entonces cuando el Señor hizo ese milagro tan grande y la levantó con tanto poder que ella ahora se defiende sola. Ella se va para la calle sola, ella se va a un bar y se encuentra con sus amigas, allá hacen su tertulia y allá juegan sus cartas, sus canastas y todo. Y cuando yo vine ella no lo hacía porque no
no era capaz, sus manitos no le servían ni siquiera para coger una cuchara. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, vea, yo tengo un testimonio hermoso, mi testimonio es grandioso para la honra y la gloria del Señor, que Él me usó de una manera poderosa en este tiempo de ese desierto. Para glorificar su santidad, para glorificar su poder. Y en este momento nos damos cuenta que eso fue lo que le dijo al hombre cuando en las escrituras, ¿verdad? Es que mire, empezamos con un tema y terminamos con el otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos va dando en cada momento. Empezamos con el no, con la persona que no es capaz de escuchar, no quiere escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y el pueblo que no quería escuchar la voz, que le daba miedo. Y mire por dónde nos metimos, pero entonces la cuestión es que yo no lo quiero dejar empezado. Em, el Señor dice que Él quiere, que Él vino a terminar la obra del Padre, ¿verdad? Y dice también la palabra es para que Él se manifieste, para que veamos la manifestación de su poder. Pero no es para que nos digamos es que lo hicimos nosotros, no, es Él que se manifiesta de esa manera. Y recordemos que eso fue lo que le dijo Él a aquellos varones, cuando le dijo al hombre que le preguntaron, le encontraron al ciego y entonces los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? Él, y era un ciego de nacimiento. Mira, es que ese es el problema con nosotros, que nosotros lo ponemos todo muy al extremo, lo que es la religión. Ellos eran muy religiosos, los discípulos todos fueron religiosos. El Señor tuvo un trato con cada uno de ellos y no fue solamente en vida, después de muerto fue que tuvo ese trato especial. Después de que murió, Él se volvió a levantar, nuestro maestro, ¿verdad? Y entonces el maestro le dice, no pecó ninguno de los dos. Claro, que iba a pecar ese niño si era de nacimiento. Y de los padres, pues no lo sabían. Entonces dice, no pecaron ni él ni los padres. Esto solo es para que mi Padre manifieste su gloria. Y eso fue lo que hizo aquí con esta señora. Es tremendo, tremendo, porque de verdad que el día que yo llegué aquí, que yo llegué y encontré a esta señora así, yo no fui capaz de dormir. Yo la acosté y yo la vi tan mal que yo dije, Señor, yo no puedo creer que esta señora se muere esta noche. Y tú me trajiste aquí, Señor, para un ratito. Yo me metí a vigilar. Yo vigilé toda la noche y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, esta señora se murió. Yo no voy a entrar hasta las 8 de la mañana, pensaba yo. Porque claro, a mí me daba temor, no miedo, pero temor de que de pronto la familia, sus sobrinos, que es lo único que tiene, ya no tiene hijos, no tiene esposo ni nada. Entonces yo decía, sus sobrinos de pronto digan que yo vine y le hice daño a la viejita, ¿verdad? Pero el grande es el poder de Dios, que a las 4 de la mañana yo sentí que tosió. Y miren lo que yo le dije, Señor, si esta señora no se murió esta noche, ya tenemos viejita para rato, le dije. Ya tú te manifiestas de una manera poderosa y empezamos a orar. Pues él y yo, empecé yo a orar, a orar, a orar. Y empecé a hablarle a ella de la palabra y a decirle, cree en el Señor, Él te va a sanar. Y empezamos, Señor, dale vida a estos huesos secos. Y todas las noches oraba por ella y le daba un dolorcito y yo corría y le ungía, la ungía con el aceitito y le daba un poquito del vino. Como misionera que soy, donde vaya, yo llevo el aceite y el vino. Y fíjense que el Señor es de gran bendición ver mi viejita caminando solita y comiendo sola y se baña sola y se viste sola y todo eso. Es un milagro muy grande que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque el Señor se glorificó de esa manera. Porque yo supe escuchar su voz. A eso venía yo hoy. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a saber cuando Él te habla. Aprende a escuchar su voz. No hables tanto.
No se trata de tanto orar, sino de tener esa intimidad con Él, de que Él te pueda decir lo que Él quiere de ti. No le tengas miedo. Es que Él no es de miedo. Las cosas cuando vienen de parte del innombrable, del acusador, esas traen temor y miedo, pero cuando vienen de parte del Maestro, no. Esto ha sido todo por hoy. Les amo. Oro por todos ustedes. Dios me los bendiga. Los llevo en mi corazón, en mis devocionales, en todo. Dios les guarde.